días. Mi tema va a ser sobre la regulación de la expresión génica. Bueno, aquí antes de empezar el tema tenemos unas cuantas proposiciones del 1 al 12. La primera proposición va a decir el nivel de control de la expresión génica. El nivel de control de la expresión génica se va a dividir en 7, las cuales van a tener el control de la expresión de un gen con los siguientes. El primero va a ser pretranscripción, el segundo transcripción, el 3 procesamiento del transcrito primario del ARN, cuarto transporte del ARN al citoplasma, quinto traducción del ARN mensajero, sexto degradación del ARN mensajero y el 7 modificaciones post-transduccionales. Bueno, vamos a tener cómo es el control transcripcional en las procariotas. Vamos a tener que la expresión de los genes de los organismos procariotas como las bacterias están determinadas por las condiciones ambientales, en las que se encuentra la disponibilidad de alimento como uno de los factores más importantes. En las bacterias, la mayoría de los genes relacionados con el metabolismo están agrupados en operones. Los genes pertenecientes al mismo operón se prenden y se apagan al mismo tiempo. Un operón se define como un fragmento de ADN que contiene los genes de las proteínas que participan en la misma vía metabólica. El operón más conocido y más estudiado es el operón LAC de Escherichia coli y es uno de los ejemplos clásicos de la regulación génica. Este operón se encarga de metabolizar la lactosa para obtener energía en ausencia de lactosa en el medio. Los genes del operón del LAC se ausencia de lactosa en el medio de los genes del operón LAC. Se encuentran apagados, puesto que la bacteria está obteniendo energía de otras fuentes. Sin embargo, cuando la bacteria está expuesta en un medio rico de lactosa, la expresión del operón LAC se activa y este operón contiene 3 genes, los cuales es Z, Y y A. Y el gen codifica para una pormeasa de lactosa que introduce la lactosa en la célula. En el GZ codifica para beta-galactosidasa, una enzima que rompe el enlace glicosídico de la lactosa y libera las 2 monosacáridos que la constituyen, los cuales son glucosa y galactosa que modifica. Y el gen A codifica para la enzima trigolactosido transacilitada que elimina de las células trigolactosidos transportado a la célula junto a la lactosa. En el funcionamiento normal del operón LAC existe una proteína llamada represor. Un factor transcripcional se refiere, que inhibe su expresión en esencia de la lactosa. Este represor permanece unido al promotor del operón. En presencia de la lactosa en el medio, este se une al represor y provoca un cambio conformacional e impide que se una al ADN. Esto permite la transcripción del operón LAC y con ello la expresión de 3 genes que actúan en el metabolismo de la lactosa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el control transcripcional en las eucariotas, que va a ser lo que es la proposición 3. La transcripción de los genes la controla el promotor. Algunos promotores son sencillos y están rígidos por una sola señal que controla la actividad de los genes. Otros son complejos, responden a una variedad de señales y actúan como pequeños procesadores que interpretan e integran estas señales, controlando así el encendido y apagado de los genes. La transcripción es entonces controlada por los factores transcripcionales que se unen a estos promotores. Los factores transcripcionales pueden dividirse en 2 grupos funcionales, los cuales son los generales y los específicos. Los generales comunes a todos los genes que se unen al promotor junto al ARN polimerasa. Los específicos se unen a sitios regulados en genes específicos. Bueno, vamos a hablar sobre la proposición 4, factores generales de la transcripción. Los factores transcripcionales, los generales de transcripción, vamos a tener que el hallazgo de que la ARN polimerasa eucariota por sí sola no puede iniciar la transcripción condujo al descubrimiento de proteínas asexorias, conocidos como factores generales de la transcripción.
Bueno, estas ensamblan de forma coordinada en el motor de los genes y asisten a la unión y acción de la ARN polimerasa. El ensamblaje se inicia con la unión del factor transcripcional a la secuencia en el promotor, formada por dos proteínas diferentes. Después se incorporan los factores. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la proposición 5. Factores transcripcionales inducibles. Es un grupo de factores transcripcionales que pueden actuar como activadores. Estos son activadores si estimulan la transcripción de los genes o como represores si la inhiben. Un solo gen puede controlarse mediante la unión de varios factores transcripcionales. Por otro lado, un mismo factor transcripcional puede unirse a los potenciadores de varios genes y controlar la expresión de cada uno de ellos. Cada tipo celular tiene un patrón característico diferente de genes determinado por el grupo de factores transcripcionales inducibles expresados en cada célula. A esta se la conoce como expresión célula específica o tejido específica. Bueno, tenemos lo que es la preposición 6, estructura de los factores transcripcionales. Debido a los factores transcripcionales, estos son proteínas. Su análisis conformacional y cristalográfico ha permitido conocer que todo ello presenta dominios en estructura similar que le permite unirse al ADN a otros factores transcripcionales y formar grandes complejos que regulan la expresión de los genes. En su región de contacto con el ADN existe una serie de aminoácidos básicos cargados positivamente que le facilitan su unión al ADN, que tiene carga negativa. Las posibles estructuras que pueden observarse en un factor transcripcional son 4: hélice vuelta, hélice asa, hélice dedos de zinc y zíper de leucinas. Continuamos con las siguientes proposiciones. P7. Activación de los factores transcripcionales. Tenemos el primero transcripción, el segundo ligando receptor, el tercero fosforilación, el quinto liberación del inhibidor. Se lo explicaré a continuación cada uno. La transcripción. El factor transcripcional se sintetiza solo cuando se necesita y se degrada rápidamente por proteólisis, de tal manera que nunca se acumula. Unión. Tenemos ahora unión y ligando del receptor. Un factor requiere de la unión y ligando para activarse. Un ejemplo de este tipo es el factor transcripcional y el receptor de esteroides. Ahora vamos a explicar lo que es la fosforilación. Es el mecanismo más común para la activación de la mayoría de los factores transcripcionales y le consiste en la adición de un grupo de fosfato por una sinasa en aminoácidos predeterminados. El cuarto, formación de complejos. La formación de complejos es el acoplamiento de varias proteínas, da como resultado un factor transcripcional activo con capacidad de migrar al núcleo y unirse al ADN. Quinta, liberación del inhibidor. El factor transcripcional se encuentra inactivo por un inhibidor. Cuando este está fosforilado, sufre un cambio conformacional que libera un factor transcripcional y permite el traslado al núcleo y a la unión del ADN. Bueno, vamos a tener lo que es P8, control del procesamiento del ARN. El control del procesamiento del ARN durante la transcripción en organismos eucariotas se producen ARN precursores llamados transcritos primarios o pre-ARN. Posteriormente procesados para producir una molécula de ARN madura a través de procesos de corte y empalme, conocido como splicing. El transcrito primario es aproximadamente 10 veces más grande que el ARN maduro. En este procesamiento los intrones se eliminan del transcrito, dejando exclusivamente solo exones para constituir un ARN maduro. Un mismo transcrito primario puede procesarse de diversas formas, lo que da lugar a diferentes ARN y por lo tanto a diferentes cadenas polipeptídicas. Algunos genes presentan
secuencia ambigua, es decir, regiones que en unos tejidos se consideran exones y en otros intrones, por lo que en cada tejido se realiza un procesamiento diferente, conocido como procesamiento o explícito alternativo. Vamos a tener lo que es la proposición 9, edición del ARN. Edición del ARN, este tipo de control post-transcripcional se refiere a la modificación en una o más bases en las secuencias de la ARN maduro, que provoca cambios en el mensajero original. La modificación más frecuente es el cambio de citosina por uracilo, con la secuencia original. Se altera hasta lo que es un 50% en el proceso de edición de ARN. Es limitado en mamíferos y solo se ha observado en los genes de ApoB y de la proteína de canal de calcio en el cerebro. En el primer caso, una citosina se cambia por un uracilo, con lo que se genera un codón de determinación prematuro, que produce una versión truncada en la proteína. En el segundo caso, se cambia del nucleótido a la mitad de la molécula de ARN. Esto se origina un reemplazo de aminoácidos por otro, lo que altera la permeabilidad del canal del calcio. Vamos a tener lo que es la proposición 10, control del transporte del ARN. El transporte del núcleo citoplasma. El ARN, como cualquier otra molécula que sale del núcleo, lo hace a través del complejo de poros para poder salir del núcleo. El ARN sufre 3 modificaciones importantes: la edición del nucleótido modificando 7 metilguanosinos en el extremo 5, la edición de la cola poli-E en el extremo 3 y la eliminación de los intrones o explícitos. Cuando una molécula de ARN cruza por un polo nuclear y se introduce en el citoplasma, se encuentran con los ribosomas, que la traducen en una cadena polipeptídica. Si la ARN codifica para una proteína de secreción o de membrana, la presencia de un peptídico señala en la región aminoterminal, determina su transporte hacia el retículo endoplasmático. La célula reconoce este peptídico tan pronto que sale del ribosoma. Entonces el complejo formado por el ribosoma, el ARN y la proteína naciente se divide en la membrana del retículo endoplasmático, donde la cadena polipeptídica termina aquí de sintetizarse. Bueno, aquí vamos a tener lo que es la proposición T11, el control de la traducción. El control de la traducción comienza cuando la subunidad de pequeña de los ribosomas reconoce al codón de inicio. En el ARN, los nucleótidos vecinos participan en este reconocimiento, en donde se encuentra la secuencia Schimmel-Dalgarno. En adiciones más comunes se encuentran las acetilaciones, las carboxilaciones, las metilaciones, las hidroxilaciones y las fosforilaciones. Tenemos como siguiente proposición el control de la degradación, que es la última proposición. Tenemos que los ARN en células bacterianas son muy inestables, su vida media es pocos minutos. En cambio, en las células eucariotas el ARN es más estable, alrededor de un promedio de vida de 30 minutos, aunque existen otros con vida más larga. Por ejemplo, el de la B-globina tiene una vida media de hasta 10 horas. Los ARN más inestables a menudo codifican para proteínas reguladoras cuya síntesis cambia rápidamente hasta un estímulo. La inestabilidad de estos ARN se debe a que su secuencia rica en A y U en la región 3 no traducida acelera la eliminación de la poli-A y por ende la degradación del ARN. Otros ARN son reconocidos en sus extremos. Sin embargo, la estabilidad de un ARN cambia respuesta a señales extracelulares. Por ejemplo, el ARN codifica para la histona en la base S del ciclo celular, periodo en el que se sintetiza el ADN requiere una histona para su empaquetamiento. Tiene una vida media de lo que es 1 hora.
Cuando termina la fase S, los ARNM se degradan en pocos minutos. De igual forma, si la síntesis de ADN se inhibe con algún fármaco, la acumulación de las histonas libres induce a la degradación de sus ARNM. Por ello, la degradación del ARNM depende de las señales que actúen en el extremo 3, donde se encuentra la cola de poli A. Aquí tenemos lo que es un caso clínico conocido como el síndrome de X frágil. Este síndrome es poco común en lo que es en el Ecuador, pero lo puse porque es un caso muy interesante. La proteína codifica para la proteína FMR. La función de esta proteína todavía no se conoce bien, aunque parece que puede jugar un papel importante en las conexiones entre las células nerviosas, fundamentales para la transmisión de impulsos nerviosos. Vamos a tener que, aparte de una función, esta tiene una función alterada. Estas están causadas por una mutación en un segmento de ADN en el gen MR1 que caracteriza para la repetición de tripletes CGG. Normalmente este segmento de ADN se repite de 5 a 40 veces en el gen, pero en las personas con este síndrome se repite a más de 200 veces. En general, estos individuos tienen un mayor riesgo de desarrollar un desorden llamado síndrome de ataxia asociado al X frágil, que se caracteriza por problemas progresivos de movimientos, temblores, pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores, pérdida de memoria y cambios de comportamiento.